el control. Pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardaré tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Dios les bendiga, mis amados hermanos, amén. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Continuamos, amén, con esta serie que hemos estado viendo, amén, y esta serie nos habla precisamente, amén, de el capítulo 4 en adelante de Apocalipsis, amén, y vamos a estar analizando esta serie, estas escrituras que están aquí en Apocalipsis, amén. Les invitamos, amén, para que si no lo ha visto en Facebook Live, también usted lo puede buscar, amén, en YouTube. En YouTube usted busca, amén, usted busca por medio de Pastor Bertín Salgado, amén, Pastor Bertín Salgado, y ahí va a encontrar usted toda la serie completa, amén. Vamos a estar analizando y vamos a ir a Apocalipsis en el capítulo 4 y el verso 1, Apocalipsis capítulo 4 y el verso 1, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Amén. Sube acá, dijo, y te mostraré las cosas que sucederán. Está hablando del futuro, amén. Recordemos, esta visión, esta revelación la tuvo Juan, amén. Juan la tuvo aproximadamente, se cree que entre el año 90 al 94 fue que él tuvo esta revelación, ya que fue uno de los discípulos, de los apóstoles, amén, que más vivieron, el último, por así decirlo, el último, amén, que murió, amén, y él ve esa revelación ahí en la isla de Patmos, y en esa revelación, amén, cuando el Señor habla con él, le dice que le va a mostrar las cosas que han de suceder después. Unas han ido sucediendo al paso de los años y otras están sucediendo en este tiempo. Viendo, amén, estos textos en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4 y el verso 13 en adelante, amén, nos habla precisamente del rapto de la iglesia. Usted lo puede leer, amén, en su casita. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, todo el capítulo está interesante, y ahí habla de que se terminó la iglesia, se terminaron los servicios, se terminó el mensaje de la predicación, amén, se acabó esta dispensación, amén, en donde creyendo, amén, por gracia, amén, podemos ser salvos, amén, y si obedecemos lo que el Señor dice, amén, y tratamos de ser sensibles a su voluntad, amén, es fácil que usted reciba el perdón de sus pecados en este tiempo. Hoy todavía estamos en el tiempo de la iglesia, recuerde, amén. Entonces, para eso, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, cuando usted lee y dice, amén, que los muertos en Cristo resucitarán primero, amén, usted se va a dar cuenta, amén, de que llegó el fin de la iglesia, llegó el fin de ese tiempo, de esa dispensación, amén. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos para estar para siempre con el Señor, amén. Entonces, de eso habla. Vamos
Esto tiene mucha relación con el capítulo 22 también de Apocalipsis. Lo vamos a ver en su tiempo, amén. Pero, ¿por qué decimos que se terminó? Se terminó la era, la dispensación de la iglesia. Porque esa dispensación termina precisamente antes de la gran tribulación, amén. Es en este tiempo, amén, cuando se están viendo todas las señales anunciadas en la palabra de Dios. Es en este tiempo que se cree y estamos seguros, amén, de que estamos a minutos, quizás a días, semanas, meses, yo no sé, nadie puede afirmar, pero sí todo se está cumpliendo, amén, para que se dé ya ese rapto de la iglesia. Y después de eso, bueno, viene la gran tribulación. Y algunos, esto es un punto en el cual no todos los predicadores están de acuerdo. Amén. Hay algunos que opinan y creen que la venida del Señor por su iglesia, para levantar a su iglesia, va a ser en medio de la gran tribulación. Otros creen en el post tribulación, o sea, después de la tribulación. Pero hay algunos textos que yo te quiero compartir hoy, y que esos textos precisamente nos hablan acerca de que el Señor no va a permitir que su iglesia pase por ese tiempo, el cual es llamado el tiempo de la ira de Dios. Amén. La iglesia no está designada para ira. Debe de ser entendido que esto no garantiza a la iglesia, amén, la libertad absoluta o el librarse totalmente de persecuciones. Porque si leemos las escrituras, amén, desde el libro de los Hechos en el capítulo 4 se desata una de las persecuciones más grandes que hubo, y fue contra la iglesia que predicaba el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Poco después de la crucifixión del Señor, igualmente, amén, hubo una persecución bárbara para la iglesia. Fue quemado el templo, casi derribado, amén, destruido, y la iglesia tuvo que huir, que escapar, amén. Algunos pudieran interpretar, y no falta quienes interpretan que ese es el tiempo de la tribulación. Pero si nos damos cuenta, entonces la iglesia siempre ha pasado por tribulación. Pero una cosa es la tribulación o tribulación, y otra cosa es la gran tribulación. Amén. La gran tribulación. Dice que entonces aún la mujer que ha estado encinta o que ha parido, que ha tenido sus hijos, amén, se lamentarán y desearán mejor no haber traído hijos al mundo en ese tiempo. Dice que va a haber personas que se arrepentirán y ya no va a haber solución, porque el tiempo de la iglesia terminó. Amén. Hablamos de la gran tribulación, no de tribulación, porque en el mundo el Señor mismo nos previno y nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Amén. Una cosa es la tribulación o las tribulaciones por las que la iglesia ha pasado. A hoy mismo estamos pasando por tribulación. Amén. Tú que me escuchas ahí donde estás, estamos a fines del mes de abril del año 2020, y sin duda no hay lugar en el mundo, si acaso creo 8 países, y eso porque son pequeñas islas, hasta esta fecha, a fines de abril, han reportado que no tienen ningún contagio de ese virus. Amén. Entonces está el mundo pasando por tribulación, está la iglesia junto con el mundo pasando por tribulación. Sí, pero no es la gran tribulación. Amén. Tú que me escuchas, no es la gran tribulación. Podemos ver en Egipto cuando las plagas, esas 10 plagas, amén, casi todo la iglesia participó, pero no en todo participó, el pueblo de Israel, amén. Casi en todo participó. Se habla de las plagas que tanto afectaban a los egipcios como también afectaban a los israelitas, pero no todo afectó a los israelitas. Ese es el punto, amén, que cuando se desata la ira de Dios, la iglesia no es traída, no es ganada, no es separada del mundo por nuestro Dios para que pase por la ira de Dios. No, amén. Eso sería contradictorio. En 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5 y el verso 9 en adelante, dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, escuche bien, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, amén. Dice ahí velemos, amén, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Es 1 Tesalonicenses capítulo 5 y el verso 9 en adelante.
Este es el futuro del cual se le dijo a Juan que escribiera las cosas que han de ser después de estas. Amén. Vea, en Apocalipsis capítulo 4, estamos analizando principalmente ese capítulo. Apocalipsis 4:2 dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Amén. Jesús en el trono, Jesús en el trono de Dios. Amén. Ahora como Dios, amén, ya no como cordero que fue inmolado y sacrificado en la cruz por nuestros pecados. Amén. Ahora Juan lo vio ahí en Apocalipsis 4:2 sentado en el trono. Amén. Ahora es Dios. Cuando estuvo en la tierra, amén, fue el cordero inmolado. Juan vio ese trono establecido, sentado él, y vea que a nadie más vio, ni a diestra ni a izquierda, ni a izquierda ni a derecha. Amén. Uno es la visión, amén, en Isaías igualmente, cuando él tiene la visión, amén, de Dios en el trono, ve a uno sentado en el trono, el mismo que estuvo sentado en el Antiguo Testamento, amén, y que vino en carne hace 2000 años, vivió 33 años y medio aquí en el mundo, pereció y fue sacrificado en la cruz, y es el mismo que se ve sentado en ese único trono ahora en Apocalipsis 4:2. Amén. El único Dios majestuoso. Amén. Entonces ahí le encontramos ya en otro papel, ya no como cordero mudo que fue sacrificado. Amén. En el trono como un rey, en el trono como un gobernador. Amén. En el capítulo 5 lo vemos como el cordero inmolado o el Cristo crucificado. Amén. Juan lo esperaba aún en otro papel como el león de la tribu de Judá. Amén. Su propósito como el cordero era el de abrir los sellos que revelaban el juicio de Dios sobre el mundo. Vea que en este capítulo, amén, 4 y el capítulo 5 comienza a hablar acerca de esos sellos. Amén. Y él no puede hacer esto, pero como el cordero de Dios inmolado y sacrificado, como nuestra Pascua. Amén. Él fue la Pascua. 1 Corintios 5:7 dice: porque Cristo es nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Amén. En Apocalipsis 5 y el verso 9 y 10 dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Amén. Vea, Él lo hizo y Él tiene ese derecho, esa facultad, amén, de abrir esos sellos, de desatar esos sellos, amén. Juan vio a 24 ancianos sentados alrededor de ese trono, el único trono, y a 4 seres vivientes, amén, alrededor y cerca del trono celestial. Esto está en Apocalipsis 5:8-10. Sabemos que estos dos grupos representan la iglesia porque cantan una canción que usted de seguro ya la ha cantado o se identifica con ese canto. Apocalipsis 5:9 dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has limpiado, nos has redimido. Amén. Vea, ese es uno de los cantos que cantamos en la iglesia. Amén. Nos ha redimido para Dios, dice, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Gloria a Dios. De todas las naciones hay iglesia, y dice, nos ha redimido, amén, para que un día reinemos con Él sobre esta tierra. Ese es el tiempo del milenio, cuando el Señor regresa, amén, después de las bodas del Cordero, y regresa a este mundo para un milenio literal. En Apocalipsis 1, versos 5-6, dice: y de Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera Tesalonicenses 4, versos 16 y 17. Medítalo en tu casa. Amén. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí vemos dos grupos, amén. Reconocemos dos grupos en esta escena. Los muertos en Cristo que resucitarán primero. Los muertos que murieron en Cristo desde el tiempo de los inicios de la iglesia, amén. Murieron con una esperanza, durmieron con una esperanza, la esperanza de la resurrección. Ellos van a resucitar primero. Y luego está el otro grupo, dice: y nosotros los que vivimos y hayamos quedado.
Ahí están esos dos grupos, amén. Igualmente, aquí en Apocalipsis, donde se ve esa revelación de esos 24 ancianos, pudiéramos decirnos, amén, hay dos grupos igual, amén. Es un grupo de 24, amén. Y luego también tenemos 4, dice, que están vivos, amén. 4 que están vivos. Así es de que pudiera ser que está hablando, amén, de los apóstoles. Pudiera ser que está hablando de las tribus de Israel, amén. Y luego 4 que están vivos. Esos están representando o simbolizando, amén, a la iglesia que es levantada vivos todavía, amén. Así es de que resucitan los muertos en Cristo, amén. Aún desde los apóstoles, amén. Y los que murieron con esa esperanza, amén. Y igualmente hay unos ancianos que son 4, dice, que están vivos, amén. Representan a la iglesia que es levantada viva, sin haber conocido la muerte. Quizás me toque a mí, quizás a mis nietos, mis bisnietos, yo no lo sé. Pero yo si vivo, vivo para Él, y si muero, quiero morir para Él, morir con la esperanza, amén, de que un día le voy a ver como le vieron hace 2000 años. De que un día le voy a ver, amén. No tan solo como le vieron hace 2000 años, porque algunos le vieron crucificado, otros le vieron después ya resucitado, más de 500 testigos cuando fue su cuerpo ascendido al cielo, amén, para ser glorificado, amén. No solo como eso, sino verlo en el trono como Rey de Reyes y Señor de Señores. De Él mismo te hablo, de Jesús, amén. Jesús, el creador del mundo, dice el libro de Juan capítulo 1, amén. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero no le conoció, amén. Y hablo también del que fue inmolado, fue sacrificado en la cruz, amén, y murió, no le hizo al muertito, murió y resucitó, amén. Lo buscaban en la tumba y los ángeles dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Amén. Así es de que Él resucitó, amén. Y fue subido al cielo y volverá por su iglesia, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, si estamos vivos, amén, si todavía no hemos muerto, amén, seremos arrebatados juntamente con los muertos en Cristo para recibir al Señor en las nubes, y así estar para siempre con el Señor. Esa es la esperanza bienaventurada, amén. Esa es la esperanza que todo creyente debe tener. Persevera, insiste, amén. Hay un gran galardón. Esta vida, por más que viva 100 años, quizás 107, 109 vi en los récords, amén, de que una persona vive y tiene 109 años. Quizá puedes vivir 150 años. Eso no es nada comparado con todo lo que hay en la eternidad. Amén. Así es de que vivas lo que vivas en esta tierra. Amén. Sin duda nada nos vamos a llevar, porque desnudos llegamos a este mundo y desnudos nos vamos a ir. Nada te vas a llevar, ni siquiera nada, ni los lentes, ni los anillos, ni las joyas, ni la cartera, ni los zapatos, ni nada te vas a llevar, amén. Nada te vas a llevar, propiedades, bienes, todo lo que tengas, todo queda en este mundo, amén. Venimos desnudos y desnudos nos vamos, amén. Pero sabes, hay una eternidad por la cual hay que luchar, amén. Hay una eternidad, o la vives en ese reino de los cielos con nuestro Señor para siempre, amén, o quizás en el otro lugar que fue preparado para el diablo y sus demonios, amén. Hablo del infierno, y ahí va a ser por toda la eternidad. Así de que tú que me escuchas, arrepiéntete, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a orar por las necesidades